Román ahí de la sala. Román. No, estaba Román, aquí está Román. Bueno, entonces así continúa. Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de poder comer algo y relajarse un rato la mente, pero vamos a continuar con estos temas que de alguna manera son un poco complejos, pero si ustedes le ponen mucho análisis, es de gran importancia para nuestra conversión. Hoy vamos a continuar hablando de la parte de la auditoría de calidad. Y los menciono desde estos dos conceptos porque así lo habla el reglamento técnico centroamericano, que aquí que nos vigila aquí en El Salvador. En este caso, para los conceptos, llegamos a una conclusión con el regulador. Esto se hizo a través de una reunión hace como alrededor de año y medio, ¿no? En el caso de autoinspecciones se refería a toda la verificación o todas las inspecciones que hacíamos propiamente la empresa para todo su proceso, su área, o sea, con el equipo de auditoría interna de la empresa. En el caso de auditoría de calidad, se refería a todas aquellas inspecciones que realizaban las entidades reguladoras o terceros que podían vigilar a los terceros o la parte de manufactura de la empresa. Eso nada más es por concepto, pero al final también puede asociarse que a la hora que ustedes adopten el reglamento técnico centroamericano o tal vez en su propia ley que pueda construir en un futuro, tener esta discrepancia a la hora de manejarlo. En el caso de auditoría de calidad, auditoría, vamos a decir cosas sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios establecidos. O sea, que recuerden que todas las auditorías, si lo vemos desde un punto de vista general, es medir o es verificar qué tanto estamos nosotros cumpliendo con las leyes, con los regímenes que vigilan a nosotros localmente, o podría ser en el caso, por ejemplo, de empresas internacionales que tienen propias políticas internas de calidad y viene auditoría interna de otros países o de la a identificar cómo están con el cumplimiento. Entonces, al momento que nosotros pensamos en una auditoría o una inspección que es parte del sistema de calidad, ocurre a ustedes el por qué o cuál es el beneficio de realizar esta actividad en una empresa. Solo uno, por favor. ¿Cómo? No. Les preguntamos que nos presenten por qué realizan autoinspecciones o auditorías de calidad en una empresa. Miguel, nuevamente repite la pregunta, por favor, que no se escucha muy bien. Le advierta de que a los asistentes que según su criterio, ¿por qué tiene que hacer autoinspecciones dentro de una empresa? Cumplimiento mejor. ¿Cómo? Cumplimiento. ¿Perdón? Cumplimiento, mejora del proceso del sistema. Correcto, la mejora continua creo yo que es el primer principio de lo cual nosotros intentamos la autoinspección dentro de la empresa. Y eso es muy importante que nosotros manejemos esta filosofía y este principio para todas las actividades que nosotros realizamos dentro de una empresa que manufactura medicamentos. Bueno, y no solo los que manufacturan, porque aquí también entran diferentes tipos de establecimientos que tienen relación con los medicamentos, los documentos, con los insumos médicos, químicos,
algunos puntos higiénicos. Es bien importante que nosotros no perdamos de vista algunos aspectos generales en el caso de las autoinspecciones, que por lo que decía anteriormente la colega, que estas autoinspecciones son la única forma de asegurar o de comprobar que estamos cumpliendo con las normas de buena práctica de la manufactura. Ayuda también, y eso es algo sin duda tangible, que ayuda al mejoramiento continuo de la calidad dentro de la empresa. También no perdamos de vista que las autoinspecciones que estamos diciendo de que tienen que garantizar ese mejora continuo de la calidad, tienen que cubrir todos los aspectos de la producción y control de calidad, tienen que cubrir la parte de recepción de materias primas, tienen que cubrir desde que entran las materias primas, los materiales, hasta que sale el producto terminado al cliente o al distribuidor. Tienen que estar diseñadas también con aspectos críticos de qué los aspectos más importantes que nosotros debemos de verificar que en realidad se estén cumpliendo. Tiene que también a la vez, y eso es un poco se toma en discusión con las entidades reguladoras, pero por lo menos nosotros aquí en El Salvador hemos llegado a algunos acuerdos con la entidad de que en las inspecciones tal vez no se hagan recomendaciones directas de qué es lo que tenemos que hacer, pero sí se nos hace el señalamiento al menos del por qué no estamos cumpliendo con la normativa. Y eso es muy importante, considero yo, de que así como en la vida natural que nosotros tenemos cuando regañamos a un hijo, tenemos que, o lo castigamos a un hijo, tenemos que explicarle el por qué lo estamos haciendo, el por qué falló. Y lo mismo pasa con la parte de auditoría. Anteriormente la auditoría se hacían de una manera tan escueta, si lo podemos decir. En el caso de que se llegaba a hacer la inspección por parte de la entidad reguladora, se anotaban cantidad de documentos y no había ninguna comunicación con el auditado. Entonces, al final solo venía una nota, muchas veces uno no estaba conforme porque a lo mejor el auditor no pidió un documento, o se le escapó el documento, o no logró determinar el cumplimiento según la forma como nosotros lo estábamos haciendo. Porque recuerden de que cada empresa tiene su filosofía, su metodología de trabajo. Otro aspecto importante que se debe considerar en la parte de autoinspección es no tener esa variación de tiempo a la hora de cumplir las acciones correctivas. Si nosotros nos proponemos fechas para establecer el cumplimiento de las acciones que van a corregir las desviaciones o las no conformidades, tiene que ser una filosofía de trabajo para las personas responsables acatar esa indicación de fecha. Otro principio también dice que no debemos olvidar que las autoinspecciones no necesariamente son internas. Como lo mencionábamos al inicio, tenemos también las auditorías de calidad que van a ser realizadas por la entidad reguladora o por otra institución el cual nos vigila a la empresa. En este caso pueden ser casas matrices, proveedores o distribuidores nuestros que pueden también exigirnos o realizarnos, mejor dicho, una auditoría. También se pueden dar casos, por ejemplo, cuando hay un retiro del producto del mercado por una alerta sanitaria, regularmente la entidad reguladora exige que se haga de inmediato una autoinspección. También ha habido casos, por ejemplo, por denuncias, un rechazo repetitivo y obviamente también están las de frecuencia establecidas por ley que la entidad reguladora tendrá que realizar a nuestros establecimientos. La autoinspección también no olvidemos considerar de que tiene que ser un grupo multidisciplinario el que va a ejecutar este tipo de actividad. Claro que buscamos ser objetivos a la hora de determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de la manufactura. Es bien importante que las personas con las cuales nosotros decidamos formar el equipo auditor no tengan conflictos de intereses dentro de los procesos de la empresa.
tendrían que ser personas hay unos requisitos que más adelante vamos a hablar, pero no tener ese tipo de represalias, porque al final de la vida real, a ninguno de nosotros nos gusta que nos auditen. Es bien complicado que uno le esté sacando todos los errores que uno tiene, porque lo que uno menos espera es que le saquen los errores. Entonces, en ese caso es muy importante tener bien claro la personal que audita que no se debe trabajar en represalia, porque de alguna manera la gente que forma parte del equipo auditor llega a un punto que son auditados. Entonces, eso es muy importante saberlo manejar ya a nivel de ética y de actitud con respecto hacia el trabajo. También es necesario considerar que todo miembro del equipo de auditor interno para las empresas debe tener una experiencia previa. Regularmente, cuando adoptamos a un auditor interno nuevo, tenemos que darle el proceso de inducción a esta actividad. Entonces, en esa etapa, nosotros lo vamos a tener a esta persona como un observador. En el caso particular de la entidad reguladora local, lo que hacían ellos es que mandaban a 2 personas con experiencia y a todos los jóvenes nuevos que iban ingresando a la entidad reguladora se iba incorporando uno en cada equipo de trabajo. Y dependiendo de la cantidad de auditoría y del tipo de laboratorio que se estaban auditando, así iban escalando los niveles de aprendizaje y de certificación dentro del equipo auditor, al menos en la reguladora local. Bueno, quise yo desarrollar la experiencia como inspectores cuando debe incorporar el equipo que acabamos de hablar. Si vemos a grandes rasgos los elementos que deben de estar compuestos con un plan de auditoría, vamos a decir lo siguiente. Primero, que debe haber una preparación de la auditoría. Segundo, obviamente la ejecución de la auditoría, o sea, cuando la realizamos. En esa ejecución vamos a obtener registros o datos de la conformidad o no conformidad respecto a las especificaciones de las buenas prácticas de manufactura. Posteriormente, al tener esa recopilación de datos, nosotros como auditores internos estamos obligados a emitir un informe de esa auditoría. En este informe vamos a colocar todos los incumplimientos bajo un fundamento, o sea, bajo qué principio están incumpliendo la norma. Y en base a estos incumplimientos, cuando nosotros trasladamos estos informes a los responsables de cada área o que han sido auditados para que elaboren correspondientes acciones correctivas. Si lo vemos de una manera más específica, vamos a decir que en la preparación de la auditoría vamos a hacer un plan de auditoría en el cual vamos a tener que considerar estos aspectos. Vamos a tener que considerar cuáles son los documentos de referencia por los cuales nosotros vamos a auditar el área o la empresa que estemos haciendo esa actividad. En este caso, cuando ya tenemos definido cuál es el tipo de referencia a auditar, vamos a definir nuestros objetivos, el alcance y los miembros que van a ir a auditar esa área o ese departamento específico. Aquí juega mucho el papel de la experiencia que tiene cada uno del grupo auditor, porque hay que tener un poco de lógica y eso es como va ganándose con la experiencia de quién vamos a enviar a ciertas áreas a auditar, porque eso va en relación al nivel de experiencia y capacidad de calificación que tenga cada auditor. En este plan de auditoría también vamos a definir la fecha y el lugar y duración del plan de auditoría. Vamos a programar también durante este plan las reuniones que tendremos para realizar la auditoría. En este caso son las reuniones de apertura y las reuniones de cierre. En El Salvador ha tomado aquí en la entidad reguladora de que dependiendo los días que se esté realizando auditoría, se hace diariamente por lo menos,
bueno, en el primer día se hace la reunión de apertura y la reunión de cierre. Pero posterior a los siguientes días es obligación del equipo auditor realizar una reunión de cierre. Y en el caso de que se encuentren no conformidades y observaciones que no sean de carácter crítico, sino más bien podrían ser de un carácter mayor o menor, se toma bien por parte de la entidad reguladora que al siguiente día nosotros podamos haber cumplido con esa observación. Y esa observación ya no es cuantificable o ya no es asignada al reporte que ellos elaboran. Y esto fue algo que nos explicaron así a nivel general a toda la industria aquí en Ecuador, al menos por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. También, tanto sea en el caso de los auditores de la entidad reguladora y los auditores de parte de la empresa privada, los internos tienen que también tener establecido en el procedimiento o en el plan de auditoría la fecha establecida para la presentación del informe, porque más que todo en el caso de la industria privada, el problema es que como formar parte de un equipo auditor no es específicamente nuestra actividad principal de trabajo, sino que es una actividad secundaria. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder llevar nuestras actividades diarias rutinarias y también nosotros llevar a la par el cumplimiento de los objetivos que proceden para que somos auditores internos. Entonces, en estos casos particularmente, por ejemplo, a la hora de hacer los procedimientos de auditorías internas, nosotros hemos establecido en la mayoría de empresas a nivel local no debería pasar un máximo de 2 a 3 semanas posterior a la fecha última de realización de la auditoría de entregar los informes. Y también en estos planes de auditoría, tanto ya sean internos o de la entidad reguladora, van las cláusulas de los requisitos de confidencialidad. Eso, que todo esto que hemos hablado es un documento que muchas veces se le entrega al auditado la copia y se le hace firmar el documento original para el equipo auditor, ya sea de la entidad reguladora o del equipo auditor interno. Si vemos desde el punto de vista ya específico, en reunión de apertura, lo que hacemos más comúnmente, hay un equipo, del equipo, auditor líder, que toma la batuta de la reunión, que supuestamente va a ser la persona con más calificación o con más experiencia en la realización de auditorías. Esta persona pues tiene que presentar el equipo, tiene que presentar el alcance y los que se pretenden con la auditoría y tiene que indicar cuáles van a ser la metodología de realizar la auditoría. Regularmente, y la experiencia local, no sé en su país, pero en el caso de la experiencia local, nos audita la entidad reguladora como mínimo 3 auditores, en el cual desde el primer día ellos se distribuyen, uno en planta, o sea, dentro de los procesos de manufactura, otro se queda en la parte de documentación en oficinas y otro se queda en la parte externa de la planta. Y así va caminando la guía que ellos verifican de esa misma manera, o sea, trabajar uno adentro, uno afuera en instalaciones y uno afuera en documentación. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. ¿Trabajamos de la misma manera? Ya, bueno, lo que hablábamos, confirmar la logística, la disponibilidad del auditado, confirmar la hora y fecha de reunión de cierre. En esto es bien importante también, inclusive cuando seamos auditores internos, porque recuérdense que nosotros estamos auditando a una persona que tiene actividades principales de trabajo, entonces es bien importante para esta persona conocer cuál va a ser el tiempo específico que le tiene que dedicar a usted como auditor interno o como auditor de la entidad reguladora, porque
obviamente termina después la auditoría y volvemos a la realidad y que continuar nuestra jornada laboral. Importante también en la reunión de apertura, tanto el auditado como el auditor, definir todas las dudas, guardar todas las dudas posibles para evitar malos entendidos durante el proceso. Luego, ya en la ejecución de la auditoría, pues nosotros vamos a hacer como auditores internos o la entidad reguladora, recolectar todas las evidencias posibles, documentar estas observaciones, efectuar reuniones con los auditores, en algunos casos, como el que les comento, que cada uno de los auditores va a realizar una auditoría específica, adentro, afuera, y documentación, se tienen que homologar los criterios al final de cada jornada, porque en el caso de las listas de verificación, las guías que nos rigen a nivel local, hay muchos puntos que son muy comunes. Entonces, a la hora de entregar el informe, no tiene que haber incongruencias en la redacción de las observaciones. Y eso ya ha sucedido. Cuando yo trabajé en la entidad reguladora, quitaban las quejas o los reclamos que en una parte de la guía de telefonía que cumplen, y más adelante, en el mismo punto que significaba lo mismo, se les ponía no cumple. Entonces, esa parte también es muy importante que ustedes, como auditores internos o la entidad reguladora, tengan un tiempo al final de cada día, digo cada día porque si lo dejamos al siguiente, prácticamente la memoria se olvida. Tiene que ser al final de la jornada para homologar todos los criterios con los cuales fueron evaluados. Preguntas preparadas incluyen las características evaluadas en inspecciones, procesos o por producto. En este caso, ya vamos a determinar más adelante, quizás les voy a explicar de eso, porque ahí son tips a la hora de hacer auditoría. Lo voy a dejar para más adelante, pero lo que sí quiero darles son tips específicos que, a pesar de que no se tiene una guía, o sea, en la guía no sé qué guía manejan ahorita allá en Panamá, pero al menos la guía que nosotros tenemos de reglamentos técnicos centroamericanos establece los ítems de criticidad en características o en apartados críticos, mayores, menores y disculpativos. Entonces, se tiene que cumplir 100%. Todos, los críticos 100%, los mayores y menores también. Sí, pero en el caso de los menores sí hay cierto límite de tolerancia. ¿Cuáles son para ustedes? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Porque nosotros paramos en la discusión acá en la parte de los mayores y menores, en cuánto porcentaje se iban a aceptar, y no hemos avanzado en este pedacito. Cuando nosotros nos sometimos a la verificación de manufactura por la Dirección Nacional de Medicamentos, hace 2 años, se llegó a un acuerdo que en ese momento usted tenía que cumplir el 80% de críticos, el 80% de mayores y podía cumplir el 80% de menores. Al año siguiente nos pidieron el 100% de críticos, el 80% de mayores y el 80% de menores. Al segundo año nos exigieron ya el 100% de críticos, el 100% de mayores y el 80% de menores. Para este próximo año que viene nos estaría exigiendo el 100% en su totalidad. Wow. Nosotros, ¿qué nos recomienda a nosotros? Primero que todo hay que decirle que tenemos el decreto 93. La realidad es que el cumplir al 100% a opinión muy personal, o sea, muy personal la opinión, considero que es casi imposible. O sea, siempre existen errores o no conformidades. Ahora, el detalle es cómo se visualizan esas no conformidades por parte de la entidad reguladora, porque
La misma guía nos establece que debemos de tener un procedimiento para el manejo de los cambios, que debemos tener un procedimiento para el manejo de las no conformidades. Entonces, aquí ya juega mucho con la nueva filosofía que hoy está de moda, que es el análisis de riesgo. En el caso particular, es un tema bien filosofal, porque ahí depende de cada criterio, de cada individuo, cómo ve el impacto que puede tener una característica crítica o mayor, por ejemplo. O sea, ahí sí es un poco complejo. Ahora, yo creería que ustedes tienen apertura con la entidad reguladora, podría llegar a un entendimiento similar al nuestro, o sea, de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera de menor a mayor cumplimiento, en un lapso de periodo que sea un poco, ¿cómo decirlo?, real, porque al final exigir el 100% desde el inicio y con poco tiempo es mentira. O sea, recuérdese que, por ejemplo, imagínese que yo le diga, usted tiene que cumplir el 100% de la guía, y la guía me dice que yo debo de tener un plan maestro de validación. Pero, por ejemplo, en un año yo no termino un plan maestro de validación, voy a estar en proceso. Entonces, ahí tiene que considerar la entidad reguladora que si a pesar de que no ha finalizado el plan maestro de validación, ya va en un proceso que va constante. Entonces, para mí eso lo podría tomar como un 100% a la fecha, porque acuérdese que usted tiene programas y cronogramas de actividades, pero eso depende mucho del ojo crítico de la entidad reguladora. No sé si me voy a entender. Sí. Estamos hablando de los criterios críticos, mayores y menores, en qué porcentaje todavía. Se había dado una discusión hace como 2 años también para poder establecer, pero no se ha avanzado, tengo entendido, ¿verdad? No hay nadie allí, de acá de la parte de auditorías. Entonces, todavía los 2 años que estamos no se ha establecido para los mayores y los menores. Ni siquiera sé en qué estado está lo de las buenas prácticas. ¿Ah, Román? Muy bien, profesor. Es un poco complejo. Yo considero que es bien difícil, porque muchas veces las decisiones, probablemente las personas responsables, las jefaturas de estas áreas tengan la voluntad, pero como esas discusiones se llevan a nivel ya de ministros o inclusive hasta del presidente. Entonces, eso lo vuelve más complejo, pero si pudiera tener un acercamiento en la parte técnica, porque aquí juega mucho la parte técnica de la actividad reguladora, tener un acercamiento con la parte legislativa, la parte administrativa de los ministerios, poder explicar la realidad. Ahora, es importante también saber que la gente que está dentro de la entidad reguladora tenga la experiencia también de conocer la vida real que lleva un laboratorio. Muchas veces la teoría que nos habla cualquier documento no se parece a la realidad que nosotros vivimos en la industria. Así es que es una mezcla de experiencias, de conceptos, de calificación, que tendrían que yo digo que podría sentarse a negociar. Lastimosamente, como usted me comenta, no tienen una asociación, un gremio de la parte industrial de manufactura en su país, lo cual eso creo que serviría para hacer un poco de hincapié o de acercamiento a la entidad reguladora. Es muy difícil que yo vaya como Miguel Portillo solamente a querer apelar o a querer pedir una prórroga, una ayuda o manejar una homologación de criterios, a que yo lo haga ya como un grupo, un consorcio de empresas industriales. Exacto. Bueno, la verdad. Pero bueno, ahora, y vamos a tocar los tips que son quizás como aspecto crítico, ya un auditor que tiene experiencia sabe lo que tiene que ir. Tenemos que ver, por ejemplo,
procedimientos, los lineamientos que los procedimientos establecen, como para qué, para el personal. Yo creo que casi la mayoría de farmacéuticos que ha de estar ahí en la sala conoce de que el primer ejecutor en las contaminaciones de productos, ya sea cruzada, microbiológica o física, es el humano. De hecho, hay estudios por organismos internacionales que declaran que el 80% de las contaminaciones o desviaciones en el proceso de manufactura de los productos son causados a través del error humano. Entonces, uno de los procedimientos quizás más importantes que un auditor tiene que ir a verificar es cuáles son los lineamientos desde la contratación del personal, desde el filtro que debe tener el personal para los puestos específicos. En este caso no me voy a preocupar yo por ver el gerente de mercadeo, sino que me interesa conocer, por ejemplo, los responsables del aseguramiento de calidad, los responsables de la producción propia o la manufactura del producto, los responsables que van a hacer los controles en proceso y verificar cuál va a ser el proceso de inducción, tanto para la empresa, o sea, el primer paso que dan en la empresa, como el proceso de inducción al puesto, que son cosas muy diferentes. O sea, y no debemos de confundir la inducción a la empresa y la inducción al puesto. Entonces, si estos procedimientos no cubren las expectativas que ustedes tienen para poder decirte que la gente ya está con la filosofía o con el principio de buenas prácticas de manufactura, desde ahí en adelante ustedes van a saber que todo lo demás va a haber error. O por no decirlo directamente, no va a estar funcionando completamente. Entonces, ese procedimiento es uno de los muy importantes que en una auditoría se tiene que revisar. Luego también, dígame. Para tener una cultura organizacional en una empresa que está de cero, ¿qué usted recomendaría? Bueno, la gestión de recursos humanos, o sea, pero eso es un tema que yo estoy experto en la contratación de recursos humanos, pero porque como personas naturales tenemos muchas expectativas en desarrollo de trabajo. Entonces, me tengo que sentir bien en una empresa para estar haciendo también bien mis actividades, ¿no? Entonces, Natal, se puso la comunicación. Sí. Ya va, se está escuchando entrecortado. Voy a colgar ya un poquito más tarde. Ok. Porque por lo menos allí es donde... Listo, ya estamos. Okay, pues vamos a empezar. Pues como le decía, la parte de gestión de talento humano, obviamente no es nuestro fuerte como farmacéutico. Y yo sé de que en muchas empresas, inclusive lo digo por experiencia propia, nos ha tocado hacer función de contratar personal. Entonces, es un proceso que hay que delegárselo a la persona que corresponde. Y nosotros obviamente nada más de participar en las especificaciones o necesidades que tengamos para cada puesto. Ahora, le vuelvo, insisto, el procedimiento de inducción es algo vital. Por ejemplo, considerar aspectos tan básicos en la inducción de la empresa como lo es un conocimiento de las prácticas de manufactura, el conocimiento de sistemas de calidad, la parte de higiene y saneamiento, algo crítico, una persona que trabaja junto de la empresa, y también la parte social, o sea, el conocimiento como tal de la empresa, derechos, deberes, compromisos, una empresa que es el empleado hacia el espíritu, el empleado hacia la empresa. Esa función es tal, o sea, de espíritu. Ahora, simplemente, función al puesto, se va a un día, hacer un proceso que probablemente dependiendo de la complejidad de cada
se vería como de eso era técnica. Al final los resultados eran las desviaciones. Se escucha entrecortado. ¿Será que se está acabando la Hola. Hola. Ya va a volver ahí. Hola. Hola, vamos a probar. Sí. Ya Sí. está cansado el internet. Y temas tan pesados. Seguimos, sí. Pero todavía no se me ha dormido. No, todo el mundo aquí está preocupado. Vaya, preocupado porque ya se hizo noche. ¿Para qué qué? Ya preocupado porque se hizo de noche. Bueno, mantenimiento de edificios, almacenamiento de materias primas. Estos sí son como los tips que ustedes van a tener que tomar en relevancia a la hora de hacer las inspecciones. Ahora, vuelvo e insisto, esta documentación yo les la proporciono y lo van a poder leer. En este caso, no hay mucho que aprender porque al final existen guías de evaluación. En el caso particular para nuestra región, los tomamos del reglamento técnico americano. Pero me imagino que al lograr escuchar gente de transnacionales aquí en la sala, estos nacionales tienen sus propias políticas de calidad, por ende tienen sus propias guías de evaluación también. Y al final buscan el mismo objetivo de lo que busca la entidad reguladora. Vamos a ver. Quiero hablar un poco del auditor como tal. En el informe de la auditoría, o sea, ya después de realizar toda la inspección, cuando estamos hablando de una auditoría interna, tenemos que aclarar cuál es el logro de los objetivos, qué tanto abarcamos, qué tanto cumplimos los objetivos que fueron planteados en el momento de la planeación de la auditoría. Es necesario también determinar o describir por individual. En este caso, yo me familiarizo más con las certificaciones ISO, considero que es más beneficioso, por ejemplo, manejar un formato específico para cada una de las no conformidades en las cuales yo le voy dando seguimiento. Podrá existir algún criterio de otros colegas que pueden utilizar conjunto para manejar las conformidades. Entonces, en ese caso, a mi experiencia propia, siento que se vuelve un poco más dificultoso a la hora de estar controlando la trazabilidad del cumplimiento. El análisis de cumplimiento frente a la norma, bueno, hacer énfasis en la fortaleza. Esto es bien importante y en el caso particular de la entidad reguladora local, en la reunión de cierre, de toda la inspección, hay una lectura de toda la paliza en el auditorio. No solamente nos sacan los trayectos, no sino que tiene un listado de todas las fortalezas que la empresa tiene. Bueno, ahora los criterios para calificar los auditores. En este caso son habilidades técnicas y también habilidades personales. Hay personas del equipo auditor que ya prácticamente se les cuenta que son natos para ser auditores, pero los que no tienen esa habilidad, obviamente va a haber que formarlo. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es trabajar en equipo. Los trabajamos tanto de la manera interna, o sea, como auditores internos, o como los auditores de la entidad reguladora. Eso es algo también un factor muy importante, porque en realidad la homologación de criterios únicamente se logra pudiendo trabajar en equipo. Ahora, para comprender un poco las características que debe tener un auditor sea interno de la entidad reguladora, vamos a
integridad de los hechos. Y esto se basa en un estudio que se encuentra por FDA y que habla de la realidad de lo que vive el proceso auditivo, parte del autor y parte del auditado. Entonces, los conocimientos, aquí menciona, no sé si mandan los colores, el celeste es el auditor y el gris es el auditado. Entonces, si vemos el gráfico verbal, vamos a determinar que en el caso inicial que dice que en técnica de aseguramiento de calidad, el conocimiento lo debería tener más calificado o en mayor cantidad el auditor que el auditado. Eso tiene que ser la realidad. En el caso del manejo de la inspección, también el auditor tiene que tener mejor habilidad que el auditado, o sea que la preparación tiene que ser mayor. Obviamente hay que aterrizar también en que la experiencia técnica en el trabajo va a tener el auditado, por ejemplo, y el proceso no participa. El proceso por trabajo, de igual manera, tiene mayor conocimiento del auditado con respecto al conocimiento del auditor. Pero todo esto se tiene que aislado, compensado a través de estrategias de compensación por la historia humana. Por lo tanto, la técnica tiene que ser activada en el auditor, debe tener mejor actividad en el auditado. Es nada más un estudio de lo que es tirar a un proceso de auditoría. Ahora, ya en la práctica, el auditor va a liderar la conversión o la auditar de diferentes maneras. Y les traigo quizás las más comunes. Vamos a discutir los tipos de preguntas que se hacen en la auditoría. Hay preguntas cerradas y eso vive más que todo en las entidades reguladoras. Las preguntas cerradas son específicas para obtener una respuesta de un sí o de un no. En el caso particular, que si nosotros queremos tener evidencias o información de la administración de cumplimiento, este tipo de preguntas no son las más adecuadas. Y aquí dice el efecto que tiene. Se obtiene muy poca información, se puede dar una respuesta clara, se reconoce como un firme control. Nada más a colocar esto. Nosotros como empresa audita de entidad reguladora de esta manera para proveer un entendimiento porque nos está ayudando. De hecho, cuando nosotros preparamos a la empresa que va a recibir un equipo de auditoría gubernamental, le decimos a todo el personal que se limite a responder las preguntas que hace el auditor. Y el auditor nada más le dice: ¿tiene procedimiento de limpieza del área? Sí, hasta este punto se nomás el auditor y el auditor decidirá que le proporciona más información. Pero si lo vemos desde el punto de vista interno, no es conveniente porque no vamos a detectar si hay algún error o alguna desviación en el proceso de lo que estamos nosotros evaluando. El otro tipo de pregunta es la pregunta abierta. Entonces, son de las preguntas más complicadas. Y aquí, como usted puede interactuar preguntando, ¿cómo usted realiza el proceso? ¿Pasa con distribución? ¿Qué pasa con el almacenamiento? ¿Cómo usted evalúa el proceso? Porque ese es otro punto, fíjense, que son tips para auditar. Por ejemplo, nosotros vamos a leer como auditores internos los procedimientos de operación de esta gente, pero en realidad estarán cumpliendo los procedimientos los auditados. Entonces, uno de los tips muy importantes que uno auditor hace es que primero lee los procedimientos para interpretarlos y analizarlos. Posteriormente uno interactúa con la entrevista con la persona responsable para verificar que lo que está escrito es lo que practica la persona responsable. Entonces, nosotros de esta manera
anticipadamente el proceso que estamos auditando, vamos a analizar también la realidad de qué tanto fundamento o qué tanto conocimiento tiene el auditado para realizar el proceso. Entonces, aquí el efecto de dice que hay una extensa cantidad de información, experimenta mucha colaboración, o sea, que empezamos a ganar confianza con el auditado. Y se reconoce como un bajo control, dice, como hay confianza entre el auditado y el auditor, empieza a recibir toda la información que probablemente no logremos captar en la documentación que estamos revisando. El tipo de pregunta reflexiva que dice que puede ser como ejemplo su opinión es, si lo entiendo bien, usted dice que lo que usted quiere decir es que este criterio usualmente inicia como una palabra de interrogación, nada más refleja el contenido de las últimas afirmaciones realizadas por el auditado. El efecto que vamos a tener al interrogar de esta manera va a denotar el interés y la participación del auditado en el proceso que estamos evaluando. También confirma el entendimiento mutuo de lo que yo como auditor interno, como auditor de la entidad reguladora, estoy entendiendo de los procesos que yo estoy leyendo en la documentación o que estoy verificando visualmente. Evita también que se distorsione la información, que cada quien esté hablando de un tema diferente. Proporciona un ambiente positivo de cooperación mutua, porque probablemente el auditado va a sentir que estamos en empatía con los procesos que él está haciendo responsable. Y reducen las posibilidades de interpretación libre, o sea, del que yo considero que ya estoy aplicando una filosofía de trabajo de la empresa, me debería estar enfocado en la actividad. Luego está en las partes de liderando de computación. Hay preguntas dirigidas también, las cuales hablan que en esta se menciona, como por ejemplo aquí, estoy de acuerdo con ustedes, pero podemos volver al hecho real. Este caso particular es cuando sucede que el auditado quiere desviar el proceso de auditoría, que bien puede ser por desconocimiento o por incumplimiento. Y eso sucede, fíjense que estos son tipos que tienen empresas privadas que tienen que manejar el auditor gubernamental o auditor interno, que en muchos casos, si uno como auditor interno permite estar disfrazando o distorsionando la información, al final uno termina dando de la novela y no de la auditoría. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos el control a nivel de auditoría para realmente a centralizar esta conversación y caer en el tema principal. Otro factor importante en que nosotros tenemos que aprender a manejar la reunión de auditoría es que tenemos que tener el proceso de pregunta-respuesta, en el cual nosotros cuando revisamos la pregunta, tenemos que esperar hasta que termine de responder el auditado. O sea, tenemos que escuchar todo lo que nos ha compartido y luego obviamente vamos a hacer nuestra propia conclusión y análisis de esa respuesta. Dependiendo de esa respuesta, nosotros estamos conformes o no, podemos continuar abonando o conocimiento más profundo de la información que estamos queriendo evaluar. Y aún así nosotros no quedamos conformes, obligados como auditor interno, buscar las maneras o las técnicas de interrogación para poder quedarnos claro cualquier punto, cualquier inquietud que estamos discutiendo. Entonces podría ser que lleguemos a un punto de que le digamos que nos muestre cómo realiza el proceso, nos diga qué pasa en función de resto del proceso, y si aún ustedes no entendieran cómo es que ellos lo manejan, porque al final cada empresa tiene su forma de trabajo, tenemos que quedar claros en el contexto. Por lo tanto, como auditor interno nos vemos obligados a continuar integrando la información,
hasta que vemos convencidos de lo que están haciendo. Y la pregunta que a mí me gusta, que muchas veces la gente se le respeta al abogado, es la pregunta silenciosa. Después que usted le da, esta es la pregunta, le responde y ya no le vuelve a responder usted, ellos empiezan a dar más información porque aparentemente usted no queda conforme. Obviamente así está usted, necesita más información para captar evidencia. Y para suerte, aquí está la y la parte final de la presentación. Y no se me ha dormido nadie todavía. No, aquí estamos. La verdad es que las autoinspecciones, quizás yo le estoy dando como generalidades, o sea, creía yo que podíamos tocar o compartir un documento, yo le puedo compartir un documento de lo que es un procedimiento de formación de auditores, donde se habla los prerequisitos, los requisitos del proceso y los requisitos del resultado que yo espero de este equipo auditor. Lo ideal sería tener gente con experiencia, pero eso es bien difícil lograrlo en totalidad en una empresa. Entonces, lo que nosotros nos implica es recopilar toda la experiencia, aunque sea mínima, de cada persona que forma parte del equipo, procesarla, determinar cuáles son sus debilidades y fortalezas, y en base a eso establecer un programa de trabajo de capacitación en los temas generales, podríamos decir, para el detalle de autoinspección y relacionados a las buenas prácticas de manufactura. Ahora, este proceso de capacitación no termina con un año, sino que es un proceso continuo que va evolucionando, dependiendo también las exigencias que están localmente o internacionales. Y así sucesivamente usted va capacitando a esta persona y va calificándolo en niveles diferentes. Por ejemplo, yo he trabajado en empresas que hemos tenido certificación de auditores junior, auditores líder y auditor experto específico. O sea que tenemos gente que se dedica únicamente a un área en específico para auditar. Pero de buenas prácticas o auditores en general. Nosotros a ese le llamamos auditor junior. O sea, porque el específico es que ya ve, por ejemplo, imagínense usted, si usted me diga, vaya a auditar la validación de los métodos microbiológicos, sin duda alguna yo no voy a poder auditar una información de ese tipo. Entonces, ya esos son expertos que se dedican, y en este caso muchos expertos de estos se subcontratan para hacer este tipo de auditorías, porque localmente no tenemos la calificación para hacer la evaluación de esos cumplimientos. No, lo que le pregunto, doctor, es si tienen allá específicamente cursos para formación de auditores en buenas prácticas o es curso de formación de auditores en general. Hay una universidad, sí da un diplomado de 10 meses que hace para formación de equipo auditor. En ese curso se toca se toca sistemas ISO, se toca validación de métodos analíticos, se toca el manejo de pacientes citotrópicos y controlados, se toca el tema de sistemas de gestión de calidad, se toca buenas prácticas de manufactura y RPCA, se toca validación de sistemas críticos y me falta se toca seguridad industrial. Todavía llevo 8, me falta un tema y hay otros temas más adicionales que son que se les como punto de lanza a la formación de auditores. ¿Qué universidad sería esa? La Universidad Alberto Masferrer, pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, la gente que está en esos equipos, yo he visto gente muy capacitada en temas específicos de los que estoy hablando. Y ustedes elaborar con ayuda de la universidad, yo la puedo contactar con la universidad y poder hacer ahí como el temario que se da para ver si pueden hacer los documentos ustedes también. Exacto.
¿verdad? Pero sí hay. Ahora, yo le puedo compartir el procedimiento y se lo puedo compartir a los asistentes de cómo es la filosofía de preparar auditores. O sea, yo le he dado aquí las generalidades y la parte ya en vivo, o sea, cómo uno actúa. Pero el proceso de formación es otro rollo, así sinceramente es otro rollo. Pero no es nada difícil, nada más es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo por cada uno de los que representan el equipo auditorio. ¿Comentarios? Me preocupa que no tengan ninguna pregunta o que eso solo implica o que entendieron bien o que no entendieron nada. No sé, algún comentario de parte de los compañeros. De parte de Uriel, ahí no hay nada. No, ¿qué? Yo te llamo. Gracias. Bueno. No, lo que me alegro estar compartiendo. No sé si alguien quiere dar las gracias por parte del grupo. No, muchas gracias a todos. Gracias. Tiene que ser acá cerca. Doctor, muchas gracias de verdad por las conferencias, han sido muy productivas. Muchas gracias, muy enriquecedoras. No, gracias a ustedes ahí por tener la paciencia y de esperar hasta estar ahí escuchando toda la información.